continuar, le hablaré sobre los temas de propiedades de los gases en el aire y en el suelo, ventilación pulmonar en mamíferos, control de la respiración y regulación de la respiración. Bueno, para empezar, las propiedades de los gases en el aire y en el agua. El gas se refiere al estado físico de una sustancia a una temperatura ambiente y a una presión que se expande para llenar un espacio. Bueno, este comprende 4 fases, que es la compresibilidad, que es cuando el gas está comprimido en un espacio. La expansión es cuando el gas se expande a otros recipientes o a otros espacios para que sea aún más grande. La fase de fusión es cuando la molécula del gas o sus partículas se expanden a otro cuerpo. Y la efusión es cuando ésta ocupa todo el espacio. La respiración está en 2 fases, que es la respiración externa y la respiración interna. La respiración externa es la que se utiliza como medio en el intercambio de gases entre el medio y el individuo de una superficie. Se encuentra cubierta por una fina película de agua o una partícula en su cara externa, mientras que su cara interna cumple la función de llevar los gases hasta la sangre y es distribuida por todo el organismo. Es decir, el oxígeno entra a través de la sangre y esta se encarga de que sea distribuida para el organismo mediante la respiración. La respiración interna es el intercambio gaseoso entre la célula y su medio, en el cual es un líquido intersticial. Desde la ventilación pulmonar es un proceso funcional por el cual el gas es transportado desde el entorno del sujeto hasta los alvéolos pulmonares y estos viceversa. Bueno, existen 3 tipos de ventilación pulmonar: activo o pasivo, es decir, cuando el modo ventilatorio es activado. El espontáneo es cuando los músculos de la respiración o los músculos respiratorios entran en fusión, y los mecánicos es cuando el proceso de ventilación se realiza por la acción de la inhalación. Los pulmones se expanden y contraen de 2 maneras. La primera es por movimiento hacia arriba y hacia abajo del diafragma. Estos son la inspiración, que es cuando el diafragma sube, y la expiración es cuando va en descenso el diafragma. Existen presiones que originan la entrada y la salida del aire. La primera es la presión pleural. Esta presión del líquido es la que queda entre la pleura del pulmonar y la pleural de la pared torácica, que comienza con menos 5 centímetros de H2O y llega hasta menos 7.5 centímetros de H2O. La otra es la presión alveolar. Esta presión se encuentra en el interior de los alvéolos pulmonares. Aumenta de más 1 centímetro de H2O y en esta la expiración dura de 2 a 3 segundos. La presión transpulmonar es la diferencia entre la presión del interior de los alvéolos y la diferencia en la superficie externa de los pulmones. Bueno, los volúmenes o la capacidad de la ventilación en la que se encuentran los pulmones, en estas se comprenden por varias etapas. La primera es la capacidad pulmonar total. En esta es cuando el volumen del gas en el pulmón es al final de una inspiración máxima. La capacidad vital expiratoria. En este el volumen es exhalado después de la inspiración máxima, y la inspiración es el volumen que puede ser inspirado. El volumen circulante. En esta es cuando el volumen del gas se moviliza durante un ciclo respiratorio. En la fase de volumen de reserva inspiradora se encuentra el volumen del gas, el cual es inspirado después de una inspiración normal. El volumen de reserva expiratoria. En este, el volumen puede ser expirado después de una expiración normal. La capacidad inspiratoria es cuando la inspiración, después de una inspiración normal, la capacidad residual funcional es cuando el volumen que queda en el pulmón después de una respiración normal. Ahora vamos con el control de la respiración.
mecanismo controlador de la respiración, la cual comprende dos grupos distintos de neuronas situadas en el sistema nervioso central: el control voluntario y el control automático. El control voluntario se define como el control que recibe la información, como lo que es el dolor, el tacto, la temperatura, el olor, la visión y las emociones de las neuronas receptoras. Es importante para la protección contra la aspiración y la inhalación de gases nocivos. En el control automático, en este se forma un grupo de 150 a 200 neuronas denominadas complejos Pre-Bot-Singer o Sebreg-Bot9. Las neuronas de este grupo son las más responsables del mantenimiento del ritmo de respiración, así como los jadeos y los suspiros. Continuando con los controles químicos de la respiración, estos son los mecanismos reguladores que operan para ajustar la ventilación de manera que la PCO2 alveolar se mantenga constante y que los efectos del exceso de hidrógeno en la sangre sean combatidos. Así también se eleven cuando disminuya a un nivel peligroso. El volumen por minuto es proporcional a la tasa metabólica. Existen dos tipos de estos controladores. Son los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores arteriales periféricos. Los quimiorreceptores centrales son sensores que responden a cambios en la composición química de la sangre. Estos están ubicados en la superficie ventral del bulbo raquídeo, en la salida de los pares geniales número 9 y número 12, lo cual contiene un área que cumple la función de modular el ciclo respiratorio. Por otra parte, los quimiorreceptores arteriales periféricos son carotideos y aórticos, los cuales amplían la liberación de dopamina, lo que estimula las terminaciones nerviosas del nervio aferentes, provocando que sufra un exceso de actividades de los músculos de la caja torácica y vías superiores, así como un aumento de ventilación que realiza el exceso de CO2 de los pulmones. Hiperpotasemia fisiológica, que aparece en el ejercicio y estimula los receptores provocando hiperventilización en el ejercicio. Es cuando estamos haciendo ejercicio y nuestro ritmo cardíaco va aumentando. Así también nuestra respiración es aún más, aumenta un poco más. Los receptores. Existen tres tipos de receptores en el pulmón, cuya información se traslada a los centros respiratorios a través del nervio vago. Estos receptores son de estiramiento, receptores de irritación, receptores o juxtacapilares, y aquí tenemos dónde se encuentran cada uno de estos receptores en nuestro organismo. Los receptores de estiramiento se sitúan en el músculo liso de las vías respiratorias. Son estimulados por la hiperinsuflación y su principal función es disminuir la frecuencia respiratoria. Tiene un reflejo de inflamación conocido como Hering-Breuer. Estimula la actividad de los músculos respiratorios en respuesta al desinflado del pulmón. Por otra parte, los receptores de irritación es cuando estos se localizan en las células epiteliales de la membrana de las mucosas de las vías respiratorias y se estimulan por la sustancia de gases, humos químicos y así también como el aire frío, lo que provoca broncoconstricción e hiperpnea, o también como lo que hemos conocido como el estornudo o la gripe. Los receptores musculares están situados en el diafragma. Estos responden a los estiramientos de los músculos respiratorios, principalmente en reposo para mantener el tono muscular. Regulación de la respiración. La respiración es un proceso automático y rítmico que puede modificarse bajo el influjo de la voluntad. Está regulada por los centros respiratorios nerviosos situados en el encéfalo, lo cual determina la profundidad de la respiración y la frecuencia en que ocurrirá. Estos son los centros curvales, centros apnéuticos y centro neumocárdico. Los centros vulvares respiratorios se localizan en la región ventrolateral y
constituyen el grupo respiratorio dorsal. Este centro es denominado grupo respiratorio ventral debido a que presentan comunicaciones cruzadas, lo que le permite actuar sincrónicamente para obtener movimientos simétricos. En el centro apnéustico se sitúa en la región inferior de la protuberancia, lo cual estimula el grupo respiratorio dorsal e introduce una inspiración prolongada. Cuando existe una respiración normal, este centro se encuentra inhibido por el centro neurotorácico, del cual hablaremos enseguida. Y aquí tenemos la imagen de donde se encuentra cada área de estos centros respiratorios. El centro neumotáxico se compone de dos neuronas agrupadas en dos núcleos. Estos cumplen la función de modular los centros vulvares, así como desactivar la inspiración que regula el volumen de esta. Aquí tenemos cada área de donde están los centros que ya fueron hablados o que ya fueron explicados anteriormente. Por mi parte, esto ha sido todo sobre los tipos de respiración. En otro video, mi compañera les hablará sobre lo que es los tipos de la circulación.